Hola, hola, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Tengan un cordial saludo y nuevamente sean bienvenidos a una nueva clase de lenguaje. Hoy les voy a hablar acerca del siguiente tema: estrategias para identificar las ideas principales de un texto. Bien, un texto simplemente está constituido por párrafos normalmente. En cada párrafo se puede distinguir específicamente una idea que gira alrededor de la cual se organiza lo que es la información específicamente, ¿no? Las ideas principales, estas son ideas que expresan una información básica para poder desarrollar lo que es el tema que se va a tratar en un texto específicamente, ¿no? Ahora, a la hora de identificar todas estas ideas principales en un texto, se va a conllevar a obtener dificultades en su momento que se presentan al momento de poder comprender un texto, como es la identificación de las ideas principales que tiene cada texto. Ahora, para poder identificar estas ideas principales, también se puede conllevar a poder identificar lo que son las ideas secundarias de cada texto, variando los párrafos, ¿no? Lo ideal es que el lector específicamente identifique estas ideas principales, las sintetice o las amplíe con sus propios conocimientos, donde pueda emitir así lo que es su propia opinión basada en las ideas principales. A continuación, les propongo una de las estrategias para que puedan identificar lo que son todas esas ideas principales de un texto. Como primera estrategia está lo que es observar. ¿En qué se conlleva lo que es esta primera estrategia, que es observar? Van a observar cuál es la palabra que más se repite, que domina prácticamente todo el párrafo, en la cual esta palabra va a representar ya sea un objeto, sea una persona, sea una cualidad, algo alrededor de lo que gira todo lo demás, es decir, toda la información que está en este párrafo. Para esta palabra, el autor puede usar precisamente lo que son sinónimos o algún pronombre. Es muy importante darse cuenta que se está refiriendo al mismo objeto específicamente, es decir, a la misma idea. Ya una vez identificada lo que es esta palabra, que es muy fácil de encontrarla, lo que es en la oración o frase específicamente, que se centra en lo que es en el párrafo, ya que todas las demás tendrán alguna relación con ella, en la cual se van a dar cuenta específicamente cuál es la cualidad básica de estas ideas principales, como su carácter global, porque en sí encierran en sí todo lo que se expone en las demás frases, en la demás información específicamente, en la cual van a poder considerar como el resumen de todas las demás. En su texto tienen un ejemplo específicamente donde detalla estas estrategias para identificar lo que son las ideas principales de un texto. Aquí tienen un ejemplo, como se pueden dar cuenta, pues, ¿no? Como ejemplo que se registra a continuación, entenderán lo que sugiere la estrategia propuesta a continuación. Esta es la frase. Uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y de comunión con los demás para denunciar lo que duele y compartir lo que da alegría. Uno escribe contra la propia soledad y la soledad de los otros. Uno supone que la literatura transmite conocimientos y actúa sobre el lenguaje y la conducta de quien recibe el mensaje, que nos ayuda a conocernos mejor para salvarnos juntos. Pero los demás y los otros son términos demasiado vagos. Y en tiempos de crisis, tiempos de definición, la ambigüedad puede parecerse demasiado a la mentira. Uno escribe en realidad para la gente con cuya suerte o mala suerte uno se siente identificado: los mal comidos, los rebeldes y los humillados de esta tierra. Pues esto es una frase, un extracto en el 2011 de julio del 2016.
Como se pueden dar cuenta o pudieron identificar específicamente lo que es esta palabra que se repite, que tiene relación con el lenguaje, con la literatura, con la escritura, con la comunicación precisamente, es decir, que la idea principal debe relacionarse con lo siguiente, pues no, la idea principal específicamente es: uno escribe a partir de una necesidad de comunicación con los demás. Esta sería la idea principal. Listo. Uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y de comunión con los demás. Esta sería la palabra que se repite. Uno escribe, como se pueden dar cuenta. En la literatura, específicamente, el medio para poder comunicarse e identificarse con los demás, pues en sí como la única oración específicamente que se asemeja a lo dicho anteriormente en sí. Uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y de comunión con los demás en sí. Para poder comprobar esta idea específicamente, en que sea la idea principal, se debe suprimir lo que es esa oración específicamente, en la cual se va a notar que el párrafo queda incompleto. No aparece claro el significado del párrafo como conjunto si se suprime una frase secundaria. El sentido general del párrafo no se altera específicamente, ya que los párrafos generalmente tienen una sola idea, una sola oración principal, en la cual existen lo que son muchos escritos, muchos más complejos, donde se pueden encontrar lo que es en sí diversas ideas, diversas oraciones secundarias, que son mucho más abundantes precisamente. Como se pudieron dar cuenta en este ejemplo, la palabra que más se repite es uno escribe. Aquí está, uno escribe a partir de las necesidades de comunicación y de comunión con los demás, porque recuerden que la literatura es el medio para comunicarse e identificarse con los demás. Por lo tanto, al momento de ustedes poder leer un párrafo, ya sea de cualquier texto, ustedes van a poder identificar la palabra que más se repite, ¿no? Vuelvan a leer, si gustan el ejemplo, y se van a dar cuenta que se repite. Acá está nuevamente uno escribe, como se pueden dar cuenta, uno escribe, ¿verdad? A la manera que vayan leyendo, que vayan identificando la palabra que más se repite, ustedes van a ir identificando lo que es específicamente este ejemplo, pues, ¿no? Bien, como ya identificaron cuáles son las estrategias para identificar las ideas principales, cuáles en sí, cómo lo pueden realizar específicamente, ahora van a identificar el resumen. A la hora de poder hablar de esta definición de resumen, precisamente, resumir es reducir a términos breves, es decir, reducir, poder reducir a términos breves lo que es ya sea un texto o una información específicamente, donde mediante este resumen van a poder ustedes destacar las ideas principales, las ideas secundarias, de una manera mucho más clara y mucho más objetiva, es precisamente, ¿no? Como ustedes se pueden dar cuenta, el resumen específicamente es un escrito que permite al lector informarse del contenido de un texto específicamente, de un texto escrito, conferencias, disertaciones o incluso de las clases diarias de un profesor. Como se pueden dar cuenta, a medida que ustedes vayan identificando lo que son estas ideas principales, es ahí donde ustedes van a poder simplemente sacar un resumen de un párrafo, de un texto, de una información, de lo que ustedes quieran. Ustedes se les va a hacer mucho más fácil poder sacar un resumen. Cuando hablamos de resumen, estamos hablando también que el resumen tiene una estructura. La estructura del resumen se basa en referencias, cuerpo, firma, pues, ¿no? Si hablamos de referencias de la estructura de un resumen, estamos hablando de poder identificar, de poder localizar lo que es el documento original en sí, donde se pueden indicar los siguientes elementos como el autor, el título, la fuente, la fecha de publicidad y páginas. Ese sería a la hora de hablar de la estructura de la referencia. A base de esta información que ustedes tienen
identificada, ¿qué es lo que van a hacer? Van a localizar el documento que sea original, que específicamente tengan los siguientes elementos que les mencioné, como autor, título, fuente, fecha de publicación y páginas. Ahora, el cuerpo. ¿En qué se basa lo que es el cuerpo? Pues no. El cuerpo es la representación del contenido original. ¿Cómo van a desarrollar el contenido que tiene el texto? Pues no. ¿Cómo van a representar este contenido original? Pues no. Y firma ya a la hora de poder identificar lo que es la persona que ha podido elaborar lo que es este texto, que ha podido elaborar lo que es el resumen y se le adjudica precisamente lo que es la responsabilidad de sí mismo. Al hablar de estructura de un resumen, estamos hablando simplemente que debe conllevarse referencia, debe conllevarse cuerpo y también debe conllevarse lo que es una firma. Estas son las estructuras. Ahora, ¿cuáles son las cualidades que debe de tener un resumen? Bien, la primera cualidad o el primer punto que debe tener un resumen a la hora de poder realizarlo, a la hora de poder desarrollarlo, simplemente no debe contener suposiciones o datos que no figuren en el trabajo original. ¿En base a qué? No debe tener suposiciones o datos que no figuren en el trabajo original en sí. El lenguaje debe de ser claro, que deba emplear lo que son palabras de uso corriente, no necesariamente las que utiliza el autor. Al resumir, no debe puntualizarse citas textuales ni referencias particulares. Se escribiría Se escribirá utilizando la tercera persona gramatical con el fin de mantener la objetividad que el texto exige. Y por última cualidad tenemos, debe seguir el orden de interés de quien redacta, es decir, de lo que él considera más importante a lo menos interesante. Pues no. En su texto van a poder identificar precisamente lo que es un resumen, cómo ustedes van a poder conllevar lo que es un resumen, pues, ¿no? Cómo se pueden dar cuenta. Ahora, al hablar de observar y analizar lo que son las partes y cualidades del resumen, es detallando todas estas cualidades de lo que es un resumen, está lo que es referencia, cuerpo, como les identifiqué anteriormente, y firma. Aquí está, referencia, que nos indica la referencia. Identificar y localizar el documento original. Hay que indicar los siguientes elementos que tenga autor, título, fuente, fecha de publicación y página. Aquí ustedes pueden identificar todo. Rosa María Torres, los alumnos aplicados, a dónde van a parar, artículo del libro, aula adentro, editado por UNICEF Instituto Lomnesis, Quito, 1992. Pues no, está la referencia. El cuerpo, ¿qué se trata del cuerpo? Es donde van a poder desarrollar o van a poder representar lo que es el contenido original de lo que es el tema que se va a tratar en su momento. ¿De qué están hablando específicamente? En donde se van a conllevar el tema, a base del tema, los alumnos aplicados, a dónde van a parar. Ese sería el tema. Y está conformado lo que es el cuerpo. Ahora, en la firma, ¿qué debe de identificarse en la firma a la hora de? Se identifica a la persona que ha elaborado el resumen y le adjudica a la responsabilidad del mismo. ¿Cuál es la firma? ¿Quién realizó este resumen? Juan González. Pues no, como se pueden dar cuenta, tiene las tres estructuras a la hora de poder elaborar un resumen. Referencia, cuerpo y firma. Aquí está. Referencia, cuerpo y firma. Es la estructura principal que debe de conllevarse en un resumen precisamente. Pues no, esa es a la hora de poder observar o de poder analizar las partes y cualidades que tiene que tener
un resumen específicamente, pues, ¿no? Como ustedes ya pudieron identificar lo que es un resumen, de qué se trata, cómo hay que hacer un resumen, precisamente cómo hay que hacer para que ustedes puedan realizar o presentar sus propias opiniones, sus propias ideas en base a la información que están leyendo, pues, ¿no? En base a la información que ustedes leen, ustedes van a poder desarrollar su propio resumen, específicamente su propia conclusión en base a lo que ustedes están leyendo. El tema principal en sí que hoy les expliqué fue la estrategia para identificar las ideas principales de un texto, donde simplemente un texto está constituido por párrafos, en que cada párrafo se puede distinguir precisamente lo que es una idea que rodea y que se organiza mediante la información que se destaca en el texto o en el párrafo, donde las ideas principales son las ideas que se expresan como una información básica para poder desarrollar lo que es el tema, y en base a eso se va a tratar las demás informaciones en su momento, pues, ¿no? Una de las mayores, principalmente dificultades que se presentan a la hora de poder comprender lo que son diferentes textos es la identificación de las ideas principales. También hay que identificar lo que son las ideas secundarias que tiene cada texto, que tiene cada párrafo en su momento, ya que varía mediante los textos, varían lo que son estas ideas principales, porque cada párrafo no es igual, pues, ¿no? Lo ideal o lo mucho más importante que se debe de identificar a la hora de poder aplicar estas estrategias para identificar las ideas principales de un texto es que el lector pueda identificar muy fácil, o se le haga poder identificar a la mayor brevedad lo que es la idea principal específicamente, donde se va a poder conllevar con sus propios conocimientos y va a emitir su propia opinión en base a la identificación de las ideas principales, en la cual les indiqué y les propuse lo que es una de las estrategias principales para poder identificar todas estas ideas de un texto. Observar, van a poder observar cuál es la palabra que más se repite, cuál es la palabra que más domina en cada párrafo, ya que esta palabra va a representar específicamente, puede ser por un objeto, por una persona, por una cualidad. En sí, esta palabra va en sí va a estar alrededor de la información, va a girar alrededor de la información, y a ustedes se les va a hacer mucho más fácil poder identificarla. Ya una vez que la identifiquen, esta palabra, es muy fácil poder encontrar lo que es la oración o frase central de lo que es el párrafo, ya que las demás tendrán alguna relación con ella específicamente, como se pueden dar cuenta en su texto, pues, ¿no? En su texto tienen un ejemplo en la cual se les va a hacer mucho más fácil poder identificar mediante este texto. Van a leer otra vez, van a leer, si gustan, vuelvan a leer el ejemplo y van a identificar lo que es la palabra que más se repite o la palabra que gira alrededor de toda esta información que tiene esta frase específicamente, pues, ¿no? Recuerden que al identificar la palabra que más se repite, tiene que estar o tener una relación con lo que es el lenguaje, con lo que es la escritura, con lo que es la comunicación entre los demás específicamente. Luego también identificaron lo que es un resumen. Al hablar de resumen, estamos hablando principalmente de poder elaborar o poder escribir nuestras propias opiniones, poder reducir o eh, poder reducir en términos breves, ya sea un texto, ya sea una información, donde se va a destacar principalmente lo que son las ideas principales de una manera clara y objetiva. Ese es el objetivo principal: poder presentar, poder desarrollar y poder destacar lo que son todas las ideas principales
que sean claras y objetivas a la hora de poder elaborar lo que es un resumen. También identificaron lo que es una estructura que debe conllevarse un resumen mediante referencias, cuerpo y firma, donde también este resumen tiene lo que son diversas cualidades a la hora de elaborar un resumen, deben aplicar todas estas cualidades en sí. Bien, estimados estudiantes, esta ha sido la clase del día de hoy. Recuerden que cualquier inquietud me pueden comunicar por medio de plataforma que con gusto les voy a responder, pues, ¿no? Ya saben, por favor, a la hora de subir sus documentos, deben de observar que su documento se suba con respuestas. A la hora de yo revisar sus trabajos, tengo muchos trabajos que no tienen respuesta, por lo tanto no les puedo colocar la nota adecuada, la nota correcta. Deben de volver a enviar para que su calificación sea corregida y tengan la nota que se merece a cada trabajo que ustedes presentan. Bien, nos vemos en la próxima clase.